El Plan Cóndor fue una operación coordinada entre las dictaduras militares de América del Sur durante las épocas de 1970 y 1980, con apoyo de Estados Unidos, para perseguir, capturar y eliminar opositores políticos. Involucró a países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. La estrategia incluía el secuestro, tortura y asesinatos de militantes de izquierda, sindicalistas y activistas en un sistema transnacional de represión. Durante las décadas de 1960 a 1980, Brasil vivió un periodo de dictadura militar que tuvo un impacto significativo en el contexto del Plan Cóndor. En 1964, un golpe de Estado derrocó al presidente João Goulart, marcando el inicio de la dictadura militar en Brasil. Este régimen se caracterizó por la represión política, la censura y la violación de los derechos humanos. Brasil fue uno de los primeros países en la región en establecer una dictadura militar, y su participación en el Plan Cóndor fue significativa. El Plan Cóndor fue una operación de coordinación entre las dictaduras de América Latina. En Brasil, esto se tradujo en la creación de organismos como el Servicio Nacional de Informaciones y los Centros de Operaciones de Defensa Interna, que centralizaron y planificaron la represión. El periodo más represivo de la dictadura brasileña se conoce como los años de plomo, que va de 1968 a 1974, que comenzó con la promulgación del Acto Institucional número 5. Este decreto suspendió las garantías constitucionales y permitió al gobierno militar actuar contra la impunidad. La transición a la democracia en Brasil comenzó a finales de los años 70 y se consolidó en 1985 con la elección de un presidente civil, Tancredo Neves, aunque murió antes de asumir el cargo y fue reemplazado por su vicepresidente José Sarney. Este periodo de transición fue complejo y estuvo marcado por la lucha de amnistía y la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura. El legado de la dictadura y del Plan Cóndor en Brasil es profundo. Miles de personas fueron víctimas de la represión y el país aún enfrenta desafíos en términos de memoria histórica y justicia. La Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2011, ha trabajado para investigar y documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante este periodo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. ¿Cómo afectaron las políticas represivas del gobierno militar a tu vida diaria y a la de tu familia durante los años de la dictadura? La censura y la vigilancia constante generaban miedo y desconfianza en las personas. Las familias vivían con el miedo constante de ser denunciadas por sus amigos, vecinos o incluso los mismos familiares. La libertad de expresión estaba totalmente limitada. Si tú hablabas mal del gobierno, eras detenido, torturado o incluso desaparecido. Por eso mi familia y yo tomamos medidas drásticas y decidimos limitar nuestro hablar en público. ¿Qué recuerdos tienes de la transición a la democracia? ¿Y cómo viviste los cambios políticos y sociales en Brasil después de 1985? La transición de la democracia fue un periodo de renovación y esperanza para muchos de nosotros. Me acuerdo aún la sensación de finalmente haber elegido a un presidente civil. Aunque Tancredo Neves no pudo concluir su presidencia debido a su muerte, José Sarney marcó el inicio de una nueva era, enfrentándose a las secuelas de la dictadura y de todo lo que había dejado a su paso, aunque marcando grandes cambios políticos y sociales en su gobierno. En los últimos 55 años, Chile ha pasado por drásticos cambios de formas de gobierno, aunque nunca de forma aislada, sino, generalmente hablando, como espejo de las tendencias políticas latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX. En 1970, el primer presidente marxista asumió la presidencia de Chile,
El éxito de Salvador Allende en las elecciones, aunque con apenas un poco más de un tercio de votos, causaba sorpresa a nivel mundial. En vista de la larga tradición democrática de Chile, ver a marxistas ser elegidos al poder en plena Guerra Fría preocupaba al Occidente, sobre todo a Estados Unidos. No obstante, la elección fue reacción a los cambios sociales de años recientes, que habían causado críticas con el gobierno anterior de Eduardo Frei. Allende, a su vez, dirigió el país en otra dirección. Durante sus 3 años en el poder, nacionalizó el sector industrial, introdujo reformas sociales e incentivó leyes a favor de la clase obrera. A pesar del crecimiento económico que esta línea política estimuló durante el primer año, el sistema colapsó rápidamente, hasta el punto en que empezaron a faltar bienes de primera necesidad. De esta debilidad, la insatisfacción de la población y la oposición estadounidense al gobierno de Allende se aprovechaban los militares. El 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno, dirigido por Augusto Pinochet, apoyado por Estados Unidos, llevó a cabo un golpe de Estado. Esto fue el principio de la dictadura de Pinochet, que iba a durar hasta 1989. El autoritarismo de Pinochet se expresaba de una forma de gobernanza represiva, la cual limitaba las libertades individuales y frecuentemente violaba los derechos humanos de quienes se oponían al sistema. En esto se parecía a otras dictaduras de América Latina en aquella época, y también sus reformas económicas seguían una línea típica, la idea liberal. Pinochet redujo el impacto estatal en el sector empresarial, incentivó el comercio con el extranjero y desreguló el mercado de trabajo. En total, sus reformas llevaron a Chile desde un enfoque en la agricultura a un nivel de mayor industrialización y competitividad. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. ¿Cómo podía Pinochet sostener su poder durante casi 17 años de dictadura? Aunque Pinochet fue el dictador de Chile, no ejerció solo todo su poder, ya que él lo concentró en la junta militar controlada por él mismo. Así se aseguró del apoyo del ejército, además de que evitaba cualquier rivalidad política, ya que prohibió los partidos. Cualquier oposición fue espiada por la Dirección de Inteligencia Nacional y castigada por persecuciones, torturas, desapariciones y ejecuciones. Las dictaduras en Bolivia entre las décadas de los 60 y 80 dejaron una huella profunda en la historia del país. Durante 18 años el país estuvo bajo el control de gobiernos militares que reprimieron a la población, favoreciendo al capital extranjero y eliminaron derechos políticos. La dictadura de Hugo Banzer, apoyado por los altos mandos de la Fuerza Aérea y por el Movimiento Nacional Revolucionario, tomaron el poder a la fuerza. Su historia los llevó a ser considerados la dictadura más terrorífica del país. Fueron años de represión y violaciones a los derechos humanos, además de asesinatos, desapariciones forzadas y persecución de opositores. Pero la crisis no fue solo política, sino también económica. El nuevo dictador tenía una gran amistad con Estados Unidos, por lo que creó leyes favoreciendo al capital extranjero. La devaluación del peso boliviano, la reducción de salarios y el aumento del costo de vida afectaron a miles de familias, lo que llevó a protestas populares, en especial por campesinos y obreros. Sin embargo, tras un bloqueo de las principales rutas como huelga, llevó al asesinato de todos ellos. A pesar de todo, la resistencia del pueblo nunca se detuvo. Con huelgas, protestas y luchas, los bolivianos exigieron el retorno de la democracia. En 1980 hubo elecciones, pero fueron anuladas por fraude, dando paso a 4 años más de dictadura. Sin embargo, el pueblo boliviano no se dio por vencido, y el 17 de septiembre de 1982, la Central Obrera Boliviana
llamó a una huelga que casi les lleva a una guerra civil. Por otro lado, Estados Unidos ya no apoyaba al régimen del dictador. Por estos años comenzaron a declararse a favor de los derechos humanos y a una democracia, lo que finalmente llevó al Congreso Nacional el 5 de octubre de 1982 a reconocer el resultado electoral, y el poder fue entregado a Hernán Siles, el presidente legítimamente elegido por el pueblo. Bolivia recuperó las elecciones libres, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos que se habían negado por 18 años. Don Quijote a Sancho: la libertad es el don más preciado que la naturaleza nos ha dado, y por la libertad vale la pena perder hasta la vida. Señor presidente, ¿Cómo logró Bolivia alcanzar la democracia después de 18 años de dictadura? Durante esos 18 años, el país vivió bajo regímenes dictatoriales que silenciaron voces y reprimieron sueños. Sin embargo, el pueblo boliviano nunca dejó de soñar con ese futuro de libertad. Fue una lucha de movimientos sociales, de jóvenes, sindicatos y campesinos, y de todos aquellos que creían en un país libre. Pero finalmente fue la presión popular, junto a la crisis internacional y el aislamiento de las dictaduras, fueron las que obligaron a la transacción hacia un gobierno democrático. Así, el 10 de octubre de 1982, Bolivia vivió una de las victorias más esperadas, el retorno a la democracia, con la elección del presidente Hernán Siles Suazo. En 1966, el general Juan Carlos Onguía tomó el poder, instaurando un régimen militar que no logró consolidarse debido a la oposición y divisiones internas. Fue derrocado en 1970, lo que llevó a un periodo de inestabilidad que culminó con el regreso de Juan Domingo Perón en 1973. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón, esposa de Juan Domingo Perón, justificando la intervención como una medida contra la crisis económica, el terrorismo y la violencia política. Se implementó una represión clandestina, que incluyó desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones, en lo que se conoce como terrorismo de Estado. Durante el Mundial de Fútbol de 1978, la dictadura intentó proyectar una imagen de normalidad, aunque la represión seguía en curso. En 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones y asumió la presidencia, marcando el fin de la dictadura. Enfrentó la herencia de la dictadura, como la crisis económica y la demanda de justicia por violaciones a los derechos humanos. A pesar de la transición, los militares conservaron influencia y promovieron las leyes de amnistía para evitar juicios por violaciones de los derechos humanos. La crisis económica y la hiperinflación sofocaron la estabilidad del gobierno de Alfonsín, llevándolo a su salida anticipada en 1989. MENEP estabilizó la economía con el Plan Cavallo, que estableció la paridad entre el peso y el dólar, aunque a largo plazo generó problemas estructurales. Además, implementó un modelo neoliberal, con privatizaciones masivas y reducción del Estado en la economía. Para pacificar las tensiones con las Fuerzas Armadas, otorgó indultos a militares condenados por crímenes de la dictadura. Las dictaduras de Brasil, Bolivia, Chile y Argentina dejaron heridas profundas en sus sociedades. La represión, las desapariciones y el exilio marcaron a generaciones enteras. Sin embargo, también dejaron lecciones fundamentales sobre la resistencia, la lucha por los derechos humanos y la importancia de la democracia.